Bueno, vamos a ver lo que es un triángulo. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Polígono de 3 lados. Vamos a ver qué elementos tiene. El triángulo tiene vértices, que son estos extremos de los lados. Los vértices A, B y C. Entonces tiene vértices. Esos vértices son los límites de los lados, que son segmentos. Tiene los lados AB, BC y CA. Con un segmentito arriba porque son segmentos. Pónganlo en la guía si ustedes no los tienen marcados. Tiene ángulos interiores, los ángulos A, B y C. Y adyacente a cada ángulo interior tiene un ángulo exterior. Por eso hemos prolongado los lados para que lo vean. Los prolongamos en el mismo sentido para que vean los ángulos exteriores. El ángulo delta, el ángulo alfa, el ángulo beta. Entonces tiene ángulos exteriores. El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta. Pongan los símbolos en la guía si no están marcados. Entonces el triángulo, perdón, es un polígono de 3 lados. ¿Qué elementos tiene? Vértices, lados, ángulos interiores, ángulos exteriores. Bueno, los triángulos se clasifican de dos modos. Uno según los lados, según los que miden los lados, que es esta clasificación. Equilátero cuando los 3 lados miden lo mismo. El prefijo X quiere decir igual. Los 3 lados miden lo mismo. Isósceles cuando tiene 2 lados que miden lo mismo. Tiene 2 lados que tienen la misma longitud, se llama isósceles. Y cuando ninguno de los lados mide igual que los demás, se llama escaleno. En este caso los 3 lados medían lo mismo. Entonces equilátero, cuando 2 lados son congruentes, es decir, miden lo mismo, isósceles. Cuando ninguno mide igual que los otros, escaleno. Veamos la otra clasificación. La clasificación según los ángulos es la siguiente. Acutángulos si los 3 ángulos son agudos. Si los 3 ángulos son agudos, acutángulo. Si tienen un ángulo recto, rectángulo. Y si tienen un ángulo obtuso, obtusángulo. Entonces, si los 3 son agudos, acutángulo. Si tienen un recto, rectángulo. Si tienen un obtuso, obtusángulo. Esa es la clasificación según sus ángulos. Algunas consideraciones sobre los triángulos rectángulos. Los lados tienen nombre propio. Estos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, los que forman el ángulo recto. El que está opuesto, que es el más largo de todos, se llama hipotenusa. Al ángulo recto lo dibujamos con un rectángulo. A los demás ángulos los marcamos con una curva, pero cuando son ángulos rectos los marcamos con un pequeño cuadradito, un pequeño rectángulo. Y lo otro que tenemos que ver es que los ángulos agudos del triángulo rectángulo son complementarios. Es decir, su suma es igual a 90 grados. Si este mide 60 grados, este mide 30 grados. Si este mide 50 grados, este mide 40 grados. Este siempre 90. Bueno, eso con respecto a los triángulos rectángulos. Vamos a ver la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. La propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados para cualquier triángulo, no solo para los rectángulos. Entonces yo sumo alfa más beta más delta es igual a 180 grados. Para demostrarlo yo tracé acá 2 líneas de puntos paralelas que me van a servir para hacer esta demostración. Esta línea de puntos con los lados del triángulo me determina 2 ángulos más. Yo los llamé X y Y para esta demostración. Por lo que yo veo, la suma de los 3 da un llano, es decir, es igual a 180 grados. Entonces yo puedo decir que X más alfa más Y es igual a 180 grados. ¿Por qué se lo ve? Es un llano. Pero también sé que X es igual a beta. ¿Por qué? Tengo acá una recta paralela cortada por una secante que es de este lado. Estos 2 ángulos son alternos internos y como las rectas son paralelas ya vimos que son congruentes, que miden lo mismo. Entonces X mide lo mismo que B. Del mismo modo Y mide lo mismo que delta. Yo puedo decir que Y es igual a delta porque son alternos internos entre paralelas. Entonces reemplazo en este primer renglón, en lugar de X escribo beta, porque dije que era igual. Más alfa más, en lugar de Y, delta. Y ahí queda demostrado que los ángulos interiores de un triángulo, su suma es igual a 180 grados. Vamos a ver una propiedad que es para los ángulos exteriores de un triángulo.
La propiedad dice que un ángulo exterior, yo puse acá delta, pero es válido para cualquiera, es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. El que es adyacente a delta es C, es decir, este no lo tengo en cuenta. A y B, la suma de A y B es igual a delta, para cualquier ángulo exterior. Si yo tuviera, por ejemplo, si tuviera beta que averiguar, beta sería igual a la suma de los ángulos interiores que no son adyacentes a él, es decir, A más C. A más C. Y si quisiera averiguar a cuánto es igual alfa, alfa es igual a los interiores que no son adyacentes a él, es decir, menos A. Sería igual a B más C. Entonces cualquier ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Con las dos propiedades que vimos vamos a hacer este tipo de ejercicio. Tenemos los 6 ángulos de un triángulo, los 3 interiores y los 3 exteriores, se les da como dato 2 ángulos y tienen que calcular los otros 4. Siempre conviene hacerse un pequeño esquemita de cómo sería el triángulo, así nada más a mano alzada porque es un esquemita. Este es A, este es B, C, este es gamma, este es alfa y este es beta. Siempre conviene averiguar los adyacentes. ¿Quién es adyacente a alfa? Estos dos. Es decir, como tengo A, el adyacente es alfa. Y los adyacentes ya vimos que son suplementarios. Su suma es igual a 180 grados. Entonces, si le resto 180 menos A, voy a tener alfa. Hago las transformaciones que tengo que hacer siempre. Y resto. 10 menos 3, 7, 5 menos 1, 4. 9 menos 9, 0, 5 menos 0, 5. 9 menos 9, 0, 7 menos 3, 4, 1 menos 0. Entonces, alfa mide 140 grados, 50 minutos, 47 segundos. Bueno, el otro adyacente que puedo calcular rápido es B. B y beta son adyacentes, así que lo mismo. 180 menos 105 grados, 8 minutos. Transformo. No necesito segundo porque no tiene segundo esta, así que ahora resto. Acá me quedan 52 minutos, 9 menos 5, 4, 7 menos 0, 7, 1 menos 1, 0. Entonces B mide 74 grados, 52 minutos. Bueno, ya no tengo más adyacentes para averiguar, así que voy a usar la propiedad de los ángulos exteriores. Y sé que gamma, este es gamma, es igual a la suma de los dos interiores que no son adyacentes a él, que los tengo acá, A y B. Entonces si sumo A y B, obtengo gamma. Sumo. 13 segundos, 9 y 2, 1, 11, perdón. Me llevo 1, 61, 13, 11. Pero los minutos me quedaron mayores que 60, entonces le resto 60, me queda 1 minuto y ese 60 minutos un grado más acá. Así que es 114 grados. Entonces, este ángulo exterior es la suma de estos dos interiores. 114 grados, 1 minuto, 13 segundos. Y me queda por encontrar el último ángulo interior, pero que es adyacente a gamma, así que le resto a 180, le resto 114 grados, 1 minuto, 13 segundos, hago las transformaciones, y resto.
7, 47, 9 menos 1, 8, 5 menos 0, 5. 9 menos 4, 5, 7 menos 1, 6, 1 menos 1, 0. Entonces este mide 65 grados, 58 minutos, 47 segundos. Bueno, de este modo se resuelve cualquier ejercicio de este. Primero calculo los adyacentes y después sumo los dos interiores y encuentro el exterior que me falta. Después a ese exterior le resto 180 y encuentro el interior que me falta. Eso es todo con estas operaciones.